Bueno, el 2016 ha sido un año difícil para la empresa estatal Codelco. La caída del precio del cobre, el alto nivel de deuda, los escasos excedentes y el exiguo aporte del Estado tiene complicada a la compañía minera. A este escenario hay que sumarle que se acerca el proceso de negociación colectiva de Chuquicamata en enero de 2017 y el propio presidente ejecutivo de la empresa, Nelson Pizarro, anunció que no hay plata. Queremos conversar sobre el futuro de la cuprífera nacional. Nos encontramos con el exministro de Minería, Hernán de Solminiac, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por llegar hasta acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Hernán, usted fue ministro durante el periodo del expresidente Sebastián Piñera. Le tocó un cobre bastante más alto que el de ahora. Ahora tenemos un cobre a 2,2 dólares la libra. ¿Qué es lo que ha pasado con la situación del cobre y con Codelco para llegar a este punto que el presidente ejecutivo haya dicho con tanta claridad y con tanto chilenismo que no hay plata? ¿Qué pasó? A ver, siempre uno tiene que ver las dos variables importantes, la variable externa y la variable interna. Y dentro de la variable externa está el precio, por cierto, y el precio ha tenido una evolución y todo sabe que tiene evolución en el tiempo. Y los 4 dólares que tuvimos en algún momento realmente era un número muy alto respecto a la historia. En cambio, el nivel que tenemos hoy día es un número que es bastante razonable dentro de la historia. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a niveles más altos y los costos subieron. Entonces, por lo tanto, hay que hacer ajuste de costos de todas maneras, y eso ha estado trabajando Codelco y la industria minera en general para bajar los costos, pero la baja del precio ha sido más rápida que la baja que se puede hacer de los costos. Entonces, por lo tanto, hay que seguir trabajando en el tema de la productividad, de la innovación, de los costos, y seguir ver los mecanismos de cómo invertir más en Codelco los proyectos estructurales. Ahora, ¿se puede acusar a Codelco que durante los años anteriores haya tenido administraciones que con este precio del cobre tan alto se relajaron y no se aplicaron medidas de mayor control y de mayor eficiencia para lograr que tuviera más excedentes y que la empresa funcionara mejor? Porque muchas veces también se acusa a Codelco de no ser lo eficiente que podría ser, siendo la mayor productora de cobre mundial. Bueno, eso es re fácil decirlo hoy día, pero hay que ponerse como estaba la industria en su momento, y si uno mira toda la industria en general, fue una industria que se preocupó básicamente de la producción, del volumen, porque el precio era muy alto, entonces tenía hartas rentabilidades. Y obviamente cuando se contrae el precio, hay que hacer un esfuerzo importante en la reducción de costos. Y de hecho, si uno mira la historia reciente, unos 3 años atrás, 4 años atrás, cuando se empezó a ver una posibilidad de baja de precio del precio del cobre, muchas empresas de la industria del cobre cambiaron su ejecutivo, focalizaron en productividad, en baja de costos, en vez de el foco que tenía anteriormente, que era en la producción. Bueno, y además Codelco tiene que sumar que entrega las utilidades y que solamente puede reinvertir el 8%, mientras que las empresas, digamos, privadas reinvierten el 53%, lo que lo deja en una clara desventaja. ¿Qué se habría podido hacer, por ejemplo, con el tema que debe entregar el 10% de lo que recibe a la compra de armamento, por ejemplo? Bueno, esa es una decisión que se tomó en el país en un momento dado, que se ha analizado, se han propuesto proyectos de ley que ajuste eso, que cambie. Es decir, obviamente no parece tan claro hoy día que sea un monto variable en función de cómo le va el precio del cobre, el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Entonces, claramente se propuso un proyecto de ley que debe estar analizando y se debería seguir analizando ese tema, de modo de tener un financiamiento de las Fuerzas Armadas por un lado y liberar de esa restricción que probablemente Codelco es una tara muy complicada que tiene que llevar adelante. Ahora, y le pregunto, durante su gestión, que fueron estos 4 años, ¿cómo contribuyó usted para que esta industria fuera más eficiente? ¿Qué hizo usted? Y viéndolo ya de afuera, ¿qué se ha hecho en este tiempo después? Sí. Bueno, primero que nada, yo no estuve los 4 años en minería, estuve primero en obras públicas, después en minería. Lorenzo Goldman, en parte ahí. Está bien, pero obviamente estuve con el presidente Sebastián Piñera en sus 4 años como ministro. Claramente hicimos esfuerzos enormes para que la productividad fuera un tema importante. Hicimos esfuerzos para que se alinee los salarios con la productividad. Eso es re importante. Hicimos esfuerzos para que haya mayor innovación. Pero hay que recordar que como gobierno uno puede solo insinuar, hacer política pública,
pero la gestión de Codelco es del directorio. A partir del 2010, el directorio es autónomo de los gobiernos y por lo tanto tiene sus propios mecanismos de decisión. Porque, por ejemplo, ¿qué se hizo durante ese tiempo por industrializar el cobre? Porque esto suena como a fin de ciclo, puede pasar lo que pasó con el salitre y sin industrializar el cobre, claro, dependemos de lo que pase de China, si nos compra o no el metal, pero habiendo invertido y habiendo creado una industria que entregara valor agregado y vendiera productos de cobre, tal vez la situación sería distinta. A ver, yo creo que primero que nada, otra cosa que nosotros hicimos, que es un proyecto que viene hace mucho tiempo, pero se le dio el vamos en el gobierno nuestro, fue los proyectos estructurales. Pusimos la primera piedra de Chuquicamata subterráneo, dimos la primera piedra de los túneles de excavación del Teniente, del nuevo nivel mina del Teniente, y por lo tanto... Pero siempre para producir, no para industrializar. Bueno, uno lo que hace, busca mecanismos para producir. Después, otra cosa es qué hace con el cobre que saca. Y eso son dos industrias completamente distintas. Primero, hay que hacer esfuerzos para que esa producción sea lo más rentable posible y lo más eficiente posible. Y los proyectos nuevos vienen con tecnología que permite ser más eficiente. Y por lo tanto, ahí hay una señal positiva. Después, lo otro, si uno es competitivo de hacer valor agregado al cobre, es una situación un poquito más compleja, porque obviamente competir con países tan grandes que tienen diseño, inversión en tecnología mucho más fuerte que nosotros es bastante complejo. Pero no estaríamos dependiendo de lo que pasa en China, por ejemplo. Pero, por ejemplo, sí se han hecho esfuerzos que hoy día no son tan significativos en volumen, pero sí en el futuro pueden ser. Nuevos usos del cobre, por ejemplo. Ese es un trabajo hecho el país y liderado por Codelco fundamentalmente. Y eso obviamente va a traer en el largo plazo usos del cobre y aplicaciones del cobre en otras situaciones de las que estamos acostumbrados a ver hoy día. Y eso se ha trabajado fuerte acá. Entonces, pero, por ejemplo, ¿va a pasar lo mismo con el litio? Que vamos a vender el litio y sin nosotros generar la industria para ahí sí vender las baterías nosotros y no solamente mandar el mercado tiene que ver si le es atractivo procesar los materiales y generar valor agregado y vender un producto de mayor valor agregado, o ver el mecanismo por el cual producen más eficiente. Yo soy partidario en general de trabajar en esa línea, pero hacer un esfuerzo fundamental en tener tecnología que podamos exportar, que tengamos realmente, usemos a la minería como una línea de trabajo que nos permita desarrollar tecnología, nos permita desarrollar procesos, nos permita desarrollar conocimiento que exportemos en el futuro. Y ahí yo creo que la minería puede hacer bastante. Y siempre yo dije, y lo he dicho muchas veces, es que la minería es a Chile como la industria aeroespacial es a Estados Unidos, es decir, tira el carro de la innovación. Muchos productos que desarrollan para poder llegar al espacio, después lo usamos cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Entonces, esa forma de lograrlo, la minería también puede hacer un esfuerzo importante. Y puede suceder como sucede en otros países, como Finlandia, que pasó de una industria forestal a una industria tecnológica después de un tiempo. Ahora, bueno, centrémonos en el minuto de hoy en el que no hay plata. Hoy día acaba de hacer una capitalización, traducido, se acaba de endeudar en $390 millones Codelco, la mitad para inversiones, la otra mitad para pagar deudas, para financiar pasivos. ¿Qué le parece que con este nivel, digamos, de deuda se siga endeudando? A ver, Codelco no es una empresa tradicional, es una empresa especial, tiene características especiales y también puede lograr financiamiento más económico que otras empresas, y por lo tanto su investment grade, que es la tasa que lo evalúan para poder prestar plata en el mercado, es mucho más atractiva que otras empresas. Entonces también es interesante hacer un balance. Obviamente no puede endeudarse indefinidamente, pero es un balance que tiene que hacer, y obviamente hay que buscar mecanismos para inyectarle nuevos recursos, y eso hay que hacerlo. Obviamente este gobierno, al inicio de este gobierno, firmaron un proyecto que iban a aportar una cierta cantidad de millones de dólares en el periodo de los 4 años, y la verdad que no han logrado todavía avanzar en esa línea. Por lo tanto, ojalá puedan avanzar en el compromiso que tomaron al principio de este gobierno. Y ahora, viendo de fuera, después de estos 4 años, ¿cómo ha resultado este gobierno corporativo de Codelco viendo estos resultados? A mí me parece que se hizo un paso significativo en cambiar el gobierno corporativo a lo que es hoy día versus lo que estaba antes. Antes era prácticamente el ministro de Minería era el presidente del directorio de Codelco, y eso yo creo que se hizo un paso adelante. Pero a lo mejor todavía hay que hacer algunos cambios menores
que independicen más de los cambios de gobierno. Pero usted ve que ha sido una gestión, digamos, satisfactoria, que se podría haber hecho mejor, o que las condiciones han impedido que se pudiera hacer algo mejor. No, siempre se puede hacer mejor. Uno siempre con la experiencia que tiene, que gana. ¿Pero tiene alguna crítica a este gobierno corporativo, por ejemplo, alguna crítica puntual? Bueno, yo la dije cuando asumió este nuevo gobierno corporativo, al cambio de gobierno, hubo una mano muy política. Y eso es lo que hay que evitar. Hay que evitar que el gobierno corporativo y el directorio Codelco sea independiente del gobierno de turno. Y por lo tanto, ese esfuerzo hay que hacerlo. Y lograr que realmente gente que pueda aportar con conocimientos técnicos y comerciales permita avanzar en el desarrollo. Por ejemplo, ¿a quién se refiere en este gobierno corporativo? Yo diría en forma general, prefiero no dar nombres específicos. ¿Pero hay gente que no sabe de la industria que está en este gobierno corporativo? No necesariamente no me refiero a ese tema, me refiero a que pueden haber personas que puedan hacer un aporte significativo que podrían estar, digamos. Bueno, ¿cuál sería la receta si usted estuviera en el lugar del actual presidente ejecutivo que ha declarado con esta sinceridad abrumadora que no hay plata? Bueno, una cosa es seguir trabajando en la línea de ser más eficiente en la producción. Por lo tanto, tenemos que ser eficientes y ver cómo podemos hacer, digamos, mejorar la productividad de Codelco. Segundo, buscar mecanismos para poder terminar los proyectos que sean rentables para Codelco. Habría que reanalizar la rentabilidad de los proyectos dada la situación actual. Menos recursos, menos precios, más restricciones ambientales, ver cuál de los proyectos son rentables para Codelco y eso hacer un esfuerzo sobrehumano para lograr materializarlo a la brevedad. Hernández Solminiac, exministro de Minería, muchísimas gracias por estar con nosotros analizando esta situación de Codelco difícil en este minuto. Gracias. Muchas gracias.